increíble. El mar, cuando estás adentro, hay unas olas enormes. No es tan como se ve de acá, que parece de un solo color y parece que no hay olas. Y los barcos, el faro es como el elemento que los une a la tierra, es como el contacto con la civilización, es un poco eso, ¿no? Tenemos un faro en Gesell, está bueno. A unos 30 kilómetros de la ciudad de Villa Gesell, siguiendo por la costa hacia el sur, los médanos se elevan sobre el horizonte hasta transformarse en gigantescas dunas. Las dunas llegan hasta 30 metros de altura. Habría que medirlas constantemente porque es un lugar muy movible, con el viento y con el mar tan cerca, estas dunas van cambiando. La reserva tiene una superficie de 5.700 hectáreas, son 20 kilómetros de largo por 5 kilómetros de ancho. Y esas dunas se interrumpen con un bosque de coníferas, y en el medio de ese bosque está el faro Querandí. Su torre de mampostería de 54 metros de altura, que puede verse desde la ruta interbalnearia, está pintada con franjas negras y blancas. Desde el mirador, luego de subir 276 escalones, la vista es única. Al mar profundo y azul debe sumarse la visión de la reserva municipal, que con sus 5.800 hectáreas de médanos vírgenes es uno de los últimos lugares del mundo que conserva dunas en estado natural. La misma gente que vivía acá empezó a hacer esta forestación para proteger al faro de los vientos, de estas arenas que se mueven también. Entonces fue una protección para cuidar únicamente la estructura del faro Querandí. Hay en la reserva más de 100 especies vegetales autóctonas y exóticas, distribuidas en diversos sectores. En las dunas cercanas crecen matas de Spartina ciliata, especie que fue de gran valor para la fijación de médanos y su posterior forestación. Desde siempre se supo que la vegetación contribuye a la fijación de sedimentos. La fauna más rica que existe en este lugar son las aves. Hay una lista que hemos contabilizado el año pasado, llegamos a 210 especies de aves, que muchas son migratorias. Acá, ser un lugar costero, la ventaja que tenemos es que es una de las rutas migratorias de América, pasa por acá, y muchas de las aves que vienen del norte, de Alaska o de Canadá, hacen una gran migración, que muchas de ellas llegan a Tierra del Fuego, pero que en ese largo viaje tienen que descansar en algún momento en algún lugar, entonces bajan en estas playas que son muy anchas, en donde encuentran alimento y están varios días y después pueden seguir su ruta. Uno de los principales peligros que está teniendo la costa de la provincia de Buenos Aires es el avance inmobiliario cada vez más cerca del mar, entonces muchas de estas dunas costeras que antes abarcaban 150 kilómetros ininterrumpidos, hoy día se ven cada vez más acortadas y cortadas su diferente ambiente. La otra problemática que tenemos es el tema de vehículos 4x4 y cuatriciclo, que es algo que está incrementándose día a día, y eso debería tener un circuito por donde circular y otro lugar que esté solamente dedicado a la conservación.
faro había sido fundado en 1922. Los torreros de aquel entonces tenían múltiples tareas. Además de mantener el faro, debían cuidar la llama de la lámpara, los niveles de los tanques de fuel oil y dar alertas y coordenadas a los barcos que se acercaban demasiado a la costa. También era común auxiliar a animales varados en las orillas. No era raro ver que lobos marinos y pingüinos se acercaran hasta la base, tal vez atraídos por la enorme torre. Para hacer más llevadera la vida cotidiana en el faro, contaban con un huerto que les proporcionaba verduras frescas. Todo el acarreo de combustible y alimentos se hacía en carros tirados por caballos, a la orilla del mar, ya que no existían caminos. Cuenta la leyenda local que en los crudos meses de invierno, un hombre llegaba hasta el faro para compartir con los torreros, además de mates, bizcochos y algunos tragos de ron, los secretos y avances en el sembrado de dunas. Era Carlos Gesell, quien en 1931 dejaría Buenos Aires para luego de comprar 1.650 hectáreas de arena y dunas salvajes, levantar la primera casa de la zona. Pionero y creativo incansable, proyecta, entre otros inventos, un mecanismo para aprovechar la energía producida por las mareas, una plancha anticorrosiva para barcos, su versión de la fotografía en color y de la heladera eléctrica. Pero no le basta. Sueña con un bosque de pinos que le dé madera barata y buena para su fábrica de muebles. Y para lograrlo, se lanza a la improbable tarea de afirmar los médanos. No quería crecer nada, primeramente porque la arena se sobrecalienta con el sol. Y entonces hay muy poca flora autóctona que lo soporta. En realidad, don Carlos recién pudo fijar en gran escala cuando empezó a vender terrenos y entró dinero como para comprar paja del campo. Entonces sembraba primero, cubría después y después plantaba entre lo sembrado los árboles. Y con ese sistema después ya dejó de ser un problema la fijación. En 1932 construye una casa sobre la arena, a pocos metros del mar. Sigue en su persistente lucha. Los árboles prenden. Instala un vivero y planta 30 hectáreas de acacias y pinos, pero no dan los resultados esperados. Gesell no se desanima y sigue luchando contra el viento. Hacia 1938 incorpora a la forestación una planta australiana, la Acacia trinervis, de gran supervivencia a los fuertes vientos marinos. Finalmente, los médanos se fijan y nuevas especies son plantadas. Es el principio de la villa. El milagro de que la villa se pudiera desarrollar fue que don Carlos empezó esto sin dinero. Él vivía, toda la familia vivía de sus patentes que usaba la Casa Gesell, que él antes fue socio gerente. Era muy costoso traer querosén desde Madariaga, así que calefacción no había que arreglarse. Frazadas teníamos suficientes. Siempre me recuerdo, teníamos chivas. Mi primo las llevaba todas las mañanas a un bajo distante para que no se comiera la vegetación por la playa. No eran muchas, eran 5 o 6. Se quedaban todo el día y a la tarde las iba a buscar. Él era un entusiasta del progreso. Y si bien no le gustaba vivir en la ciudad, le maravillaba que creciera a su alrededor. Vivía feliz aquí como era al principio. Él era un niño genial. Era, como decir, emocionalmente era un niño. La villa nunca se hubiera podido concretar
sin doña Emilia. Ella lo apoyó toda su vida. Él murió a los 88 cumplidos y ella a los 90. Y trabajaban prácticamente mientras pudieron. En 1948 comienza a funcionar la primera escuela. El poblado semidesierto atrae a curiosos y aventureros. Entre el 6 y el 12 de enero de 1952, Ernesto Guevara visita la ciudad como paso previo a su viaje por América. 4 años más tarde, la empresa de transportes Antón inicia sus viajes de Buenos Aires a la villa, con lo cual se intensifica la llegada de turistas al balneario. Poco tiempo después, la villa marca una irreversible tendencia. Es la primera playa argentina en la que algunas osadas mujeres visten revolucionarias e inquietantes bikinis. A fines de los años 60, entre algunos jóvenes empezó a circular un rumor. Había un lugar en la costa argentina en el cual podían estar como quisieran. Eran en general apolíticos, pero fuertemente cruzados por la poesía y la música. Estos náufragos no llegaban en balsas, pero sí traían carpas y mochilas a una villa Gesell casi desierta. Hay muchos que viven todavía, que están medios ocultos y que siguen haciendo artesanía y que siguen defendiendo un poco esa manera de vivir y lo que tenía que ver con la ecología y lo que tenía que ver con esa vida sana. Porque era muy sano, era muy de puertas abiertas. Si alguien golpeaba las palmas, estate seguro que no lo conocías, porque entrábamos y salíamos de las casas todo el tiempo. Artesanos, intelectuales y artistas naufragaron en un mismo tiempo y espacio, envueltos en jeans, melenas, túnicas y zuecos, durmiendo en casas prestadas o en carpas entre los médanos y el mar. Algunos se quedaron, pero hoy la mayoría está tan lejos de aquella vida alrededor del mar y el faro como de los sueños que tenían cuando llegaron. Yo vivía con mi marido en ese momento y con mi hijo chiquito. Entonces, cuando nos hicimos amigas de Cristina, le digo, y ella, cosas de chica, ¿viste? Tenía una historia, que se había peleado con, no sé, un novio. Le digo, pero no llores, vení a mi casa, esta noche vení a mi casa y te quedás a dormir en mi casa. Era una cosa tan natural que pudieras abrirle las puertas a todo el mundo. Y me acuerdo que se fue a dormir a mi casa y como yo tenía solamente una cama matrimonial, durmió conmigo. Y mi marido, yo y ella. Y mi suegra, cuando se levantó a la mañana y nos trajo mates, se encontró con 3. Dijo, qué fan. En la década del 70 se declara ciudad a la villa, que tiene el mayor índice de crecimiento del país. Se va construyendo de norte a sur paralela a la playa, con calles de arenas que mientras viva Gesell no serán pavimentadas. Pronto aparecen los primeros edificios de propiedad horizontal, los dúplex y todo tipo de viviendas colectivas que empiezan a cambiar la imagen de la ciudad. La vida en el faro no ha cambiado demasiado desde su fundación. Sigue siendo cuidado por sus torreros. La dotación realiza múltiples tareas: cuidar la luz, la torre, el área del bosque lindero y ocuparse del mantenimiento de las instalaciones de la base. Así, los torreros se hacen tiempo para recibir a las caravanas que llegan en verano a recorrer la reserva, conocer el faro y subir su empinada escalera. Siguiendo por la costa a unos 200 kilómetros al sudeste, se encuentra el faro Quequén, que tiene la vital misión de guiar a los barcos que navegan en esta zona de permanente riesgo.
Estas costas son bien conocidas y temidas por los marinos que buscan llegar al puerto de Quequén, lindero a la ciudad de Necochea, al sur de la provincia de Buenos Aires. Sus amplias y agrestes playas están cruzadas por vientos que la convierten en un cementerio de barcos. Los naufragios se han cobrado cientos de naves y decenas de vidas desde 1845 hasta la actualidad. A pesar de los avances tecnológicos y en el diseño de los barcos, las fuerzas desatadas de la naturaleza siguen siendo la gran preocupación de torreros y navegantes. Son vientos del sur que duran a veces 3 días con una intensidad que son superiores a los 100 kilómetros por hora, donde árboles, postes de luz, teléfono, todo cae. Lo arrastran con ancla y todo. Se hacen sentir con una ferocidad tremenda. Para auxilio de los navegantes existe el faro Quequén, constituido en un permanente guía de los buques, pero también en un atractivo local. Se inauguró en 1921, levantado por la constructora alemana Dickerhoff y Wittmann, la misma firma que construyó el puerto vecino. Tiene una torre de mampostería y garita con grandes franjas horizontales negras y una central blanca. Su lámpara, que tiene un alcance de 27 millas náuticas, es de 500 watts. Está alimentada por corriente eléctrica y también posee un equipo de emergencia a gas. A sus pies se plantaron 5.000 eucaliptus y 50.000 tamariscos para fijar el terreno. El faro fue un atractivo turístico para quienes llegaban en carros y a caballo por la playa, atravesando dunas y médanos, ya que no había caminos. Este faro es el único del país que tiene un doble balcón y baranda. Todos los días, los torreros reciben de buen grado a los turistas y residentes que quieren subir la escalera de 163 peldaños que conduce hasta la garita, desde donde se aprecia el parque que lo rodea, el movimiento de los barcos en el puerto y la cercana Necochea. Es un faro que posee una altura sobre el nivel de mar de 67 metros en total, divididas en 34 metros de la estructura física en sí, lo que se ve, más una elevación de 33 metros construida como base para sumar más altura. La función fundamental, en este caso particular de este faro, es atender al balizamiento de las escolleras, donde tenemos instaladas 12 balizas que hacen que los barcos que entran o salen puedan ser guiados y tener una derrota segura, tanto cuando entra como cuando sale del puerto. El faro también parece encandilar a los cineastas. En torno a él, Mario Soffici filmó La Dama y el Mar. Javier Torre hizo El Camino de los Sueños. Y Theo Kaufmann, su historia de 2 hermanos marginales en Los Perros de la Noche. El documental Balnearios, de Mariano Ginás, habla de la casi desconocida Costa Bonita. Desde la torre del faro puede verse en días claros la lejana Costa Bonita, fundada por un empecinado pionero en 1945. En aquel entonces era casi una aventura llegar hasta esta pequeña pero encantadora franja de mar de arenas gruesas y formaciones rocosas, que les dan a estas playas un marco sumamente agreste y diferente. Dunas y un pequeño espigón completan el paisaje.
Allí se levantaron varias casas señoriales y una hostería, confiando en que la llegada del tren uniera el balneario con la vecina Necochea. Pero el tren nunca llegó y hoy este es un balneario casi desconocido, con una población estable de apenas 46 habitantes. La Segunda Guerra Mundial llegó impensadamente hasta las cercanías de Quequén. En diciembre de 1939, el barco alemán Usukuma se hunde rápidamente a pocos kilómetros de la costa. Este barco era utilizado para transporte de pertrechos bélicos y su misión era asistir a la flota alemana que estaba operando en aguas de todo el mundo. Desplazaba unas 8.000 toneladas y tenía 130 metros de eslora. El Usukuma fue perseguido en silencio durante varias semanas por barcos ingleses al mando del comandante Harwood. Finalmente, fue interceptado por los buques británicos Ajax y Cumberland el 5 de diciembre de 1939. La tripulación alemana se enfrenta a dos posibilidades: entregarse o hundir el barco. A medianoche abren sus escotillas. Pese a ello, los ingleses se apoderan de la máquina de códigos Enigma, que permite enviar mensajes cifrados a otros barcos de la flota alemana. Entonces envían un mensaje al acorazado alemán Graf Spee, dándole coordenadas para reabastecerlo en el mar. Este barco estaba fondeado en la boca del Río de la Plata. La trampa da resultado y el barco se encuentra con los navíos ingleses. Luego de una desigual batalla y con el timón dañado, el Spee se refugia en el puerto de Montevideo, pero las autoridades locales se niegan a repararlo y reabastecerlo, y le dan 3 días para zarpar. El capitán Langsdorff, comandante del Spee, luego de poner a su tripulación a salvo, hunde el barco y 2 días después se suicida en Buenos Aires. El faro es la imagen nuestra, la imagen del pueblo de Quequén. Tal vez el faro sea uno de los mayores atractivos que produce en la gente para que se sienta tan a gusto y feliz en esta zona.